Bienvenidos a este video en el que les voy a hablar de todo lo que necesitan saber antes de comprar un disco para su PC. Ya sea que estén buscando una unidad para su computadora, escritorio o portátil, hay algunos factores importantes que deben de tener en cuenta antes de tomar una decisión. En este video les explicaré todo lo que necesitan saber sobre el tamaño, capacidad de almacenamiento, tipos de discos, sus diferencias, tipos de conexión, velocidad y rendimiento. Tamaño del disco. El tamaño del disco es un factor importante a considerar antes de comprar uno para su PC. Actualmente los dos tamaños más comunes son los discos duros de 2.5 pulgadas y los discos duros de 3.5 pulgadas. Los discos duros de 2.5 pulgadas son típicamente más pequeños y se utilizan comúnmente en portátiles y otros dispositivos móviles. A menudo tienen una capacidad de almacenamiento menor, pero son más compactos y pueden caber fácilmente en dispositivos con un espacio limitado. Los discos duros de 3.5 pulgadas son típicamente más grandes y se utilizan comúnmente en computadoras de escritorio. A menudo tienen una capacidad de almacenamiento mayor, pero también ocupan más espacio en el chasis de la computadora. Es importante tener en cuenta el tamaño del chasis de la PC al decidir qué tamaño de disco comprar. Si su PC tiene espacio limitado, es posible que decida considerar un disco duro de 2.5 pulgadas, mientras que si tiene espacio adicional en el chasis, un disco duro de 3.5 pulgadas puede ser una mejor opción. En cuanto al tamaño de los SSD, es importante considerar que los discos SSD suelen ser más pequeños que los discos duros. Los discos SSD típicamente tienen un tamaño de 2.5 pulgadas, lo que los hace ideales para su uso en computadoras portátiles o en gabinetes de computadoras más pequeños. Por otro lado, los discos M2 son mucho más pequeños que los discos duros y SSD tradicionales. Los discos M2 tienen un tamaño muy compacto y se conectan directamente a la placa base de la computadora a través de un conector M2. Los discos M2 están disponibles en diferentes longitudes y anchuras, que se corresponden con diferentes capacidades y velocidades de transferencia. Es importante tener en cuenta que los discos M2 requieren una placa base que admite el conector M2, por lo que no todos los sistemas son compatibles con estos. Además, es importante verificar que la placa base tenga un zócalo M2 que sea compatible con la velocidad del disco que se desea instalar. Por ejemplo, un zócalo M2 NVMe para un disco M2 NVMe de alta velocidad. Capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento es otro factor importante a considerar al comprar un disco para su PC. La capacidad de almacenamiento se refiere a la cantidad de datos que puede almacenar un disco duro o un SSD. Los discos duros suelen tener una capacidad de almacenamiento mayor que los SSD, aunque esto está cambiando a medida que los SSD se vuelven más populares y asequibles. Los discos duros suelen estar disponibles en capacidades que van desde unos pocos cientos de GB hasta varios terabytes. Al elegir la capacidad de almacenamiento para su disco, es importante considerar sus necesidades de almacenamiento. Si solo va a utilizar el disco para almacenar algunos documentos y fotos, es posible que no necesite una gran capacidad de almacenamiento. Sin embargo, si planea almacenar muchos archivos de música, videos, fotos o juegos, es posible que desee una unidad de mayor capacidad. Es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea la capacidad de almacenamiento del disco, más costoso será. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre la capacidad de almacenamiento y el costo. También es importante tener en cuenta que el espacio de almacenamiento real disponible en un disco puede ser menor que la capacidad anunciada debido a la forma en la que se calcula la capacidad de almacenamiento. Si les interesa saber más sobre esto, pueden pasarse a ver mi otro video en el que lo explico. Tipos de discos. Los diferentes tipos de discos para PC incluyen discos duros, discos sólidos y discos M2. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas, y es importante conocer la diferencia para tomar la mejor decisión al comprar un disco para su PC. Los discos duros son los discos más comunes y tienen una tecnología de almacenamiento magnético. Estos discos utilizan cabezales de lectura y escritura para acceder a los datos almacenados en platos giratorios. Los discos duros tienen una buena relación costo-beneficio y son ideales para almacenar grandes cantidades de datos como archivos de música, videos y fotos. Los discos sólidos son una alternativa a los discos duros tradicionales y utilizan la tecnología de almacenamiento flash. Los SSD tienen un rendimiento más rápido que los discos duros y son ideales para cargar rápidamente aplicaciones y archivos. Además, son más resistentes a los golpes y vibraciones que los discos duros tradicionales y consumen menos energía. Es importante mencionar que existen dos tipos de discos M2, los discos M2 SATA y los discos M2 NVMe, mientras que los discos M2 NVMe utilizan la tecnología PCI Express para ofrecer velocidad de transferencia extremadamente rápida. Los discos M2 SATA utilizan la interfaz SATA 3, que es la misma que se utiliza en los discos duros y SSD de 2.5 pulgadas convencionales. Como resultado, los discos M2 SATA no ofrecen la misma velocidad de transferencia que los discos M2 NVMe, pero siguen siendo significativamente más rápidos que los discos duros tradicionales. Una ventaja importante de los discos M2 SATA es que son menos costosos que los discos M2 NVMe. Además, como utilizan
la misma interfaz que los discos duros y SSD convencionales, los discos M2 SATA son más compatibles con una amplia gama de sistemas. Sin embargo, una desventaja de los discos M2 SATA es que su velocidad de transferencia máxima está limitada por la interfaz SATA 3, que tiene una velocidad teórica máxima de 600 MB por segundo. Los discos M2 NVMe son un tipo de SSD que utiliza una conexión PCI Express para la transferencia de datos, lo que permite velocidades de lectura y escritura mucho más rápidas en comparación con los SSD tradicionales. Los discos M2 NVMe son ideales para aquellos que buscan un rendimiento extremadamente rápido, como usuarios de juegos y profesionales creativos que trabajan con grandes archivos de video y gráficos. Al elegir el tipo de disco para su PC, es importante considerar sus necesidades específicas. Si necesita una gran cantidad de espacio de almacenamiento y está buscando una opción de bajo costo, un disco duro tradicional puede ser la mejor opción. Si busca un rendimiento rápido y una mayor durabilidad, los discos sólidos y los discos M2 NVMe pueden ser opciones más atractivas. Es importante tener en cuenta que los discos sólidos y los discos M2 NVMe suelen ser más costosos que los discos duros tradicionales, por lo que es importante encontrar un equilibrio entre el rendimiento y el costo al elegir el tipo de disco para su PC. Conexiones de disco. La conexión de un disco duro o un SSD a su PC es un factor importante a considerar, ya que puede afectar el rendimiento y la velocidad del disco. Las conexiones más comunes son SATA, SAS y PCI Express. La conexión SATA es la más común para los discos duros y SSD y es compatible con la mayoría de las placas base. SATA proporciona una velocidad de transferencia de datos de 600 MB por segundo, lo que permite una buena velocidad de rendimiento. La conexión SAS es otra opción de conexión para discos duros y SSD, pero suele ser más utilizada en servidores y sistemas empresariales debido a su capacidad de administrar grandes cantidades de datos. SAS proporciona una velocidad de transferencia de datos de hasta 1200 MB por segundo, lo que permite una mayor velocidad y rendimiento en comparación con la conexión SATA. La conexión PCI Express es la más rápida de todas las opciones de conexión y se utiliza en los discos M2 NVMe. Esta conexión ofrece velocidades de transferencia de datos mucho más rápidas en comparación con las conexiones SATA y SAS, lo que permite un rendimiento mucho más rápido en general. Es importante tener en cuenta que la velocidad de transferencia de los discos M2 NVMe varía según la versión de la especificación PCI Express utilizada, ya sea PCI Express 3.0 o PCI Express 4.0. Los discos M2 NVMe que utilizan la especificación PCI Express 3.0 tienen una velocidad de transferencia máxima de alrededor de 3,9 GB por segundo en lectura y 3,5 GB por segundo en escritura. Esta velocidad es significativamente más rápida que los discos SATA y SAS, pero más lenta que la velocidad máxima que se puede lograr con la especificación PCI Express 4.0. Los discos M2 NVMe que utilizan la especificación PCI Express 4.0 tienen una velocidad de transferencia máxima de alrededor de 7 GB por segundo en lectura y 6,5 GB por segundo en escritura. Esto significa que los discos PCI Express 4.0 son hasta 2 veces más rápidos que los discos PCI Express 3.0 y son la mejor opción para aquellos que buscan el rendimiento más rápido posible. Es importante tener en cuenta que no todos los sistemas son compatibles con la especificación PCI Express 4.0. Si su placa base o procesador no admite PCI Express 4.0, no podrá aprovechar completamente la velocidad de transferencia del disco M2 NVMe. En este caso, es posible que desee optar por un disco M2 NVMe que utilice la especificación de PCI Express 3.0 para aprovechar al máximo la velocidad que su sistema admite. Es importante tener en cuenta que la velocidad de transferencia de datos no solo depende de la conexión utilizada, sino también de la velocidad y capacidad del disco en sí mismo. Por lo tanto, es importante considerar tanto la conexión como las especificaciones del disco al elegir el disco adecuado para su PC. Velocidad y rendimiento. El rendimiento de un disco duro o SSD se mide en términos de velocidad de lectura y escritura, que se refieren a la velocidad a la que el disco puede leer y escribir datos. La velocidad de lectura y escritura puede afectar significativamente la velocidad general de su PC y su capacidad para ejecutar aplicaciones, cargar archivos y realizar otras tareas. La velocidad de lectura y escritura de un disco se mide en megabytes por segundo o gigabytes por segundo. Para los discos duros, la velocidad de lectura y escritura suele estar en el rango de unos pocos cientos de megabytes por segundo, mientras que los discos SSD puede alcanzar velocidades de hasta varios gigabytes. La velocidad de lectura y escritura de un disco depende de varios factores, como la tecnología utilizada, sea HDD, SSD o NVMe, la capacidad del disco y la interfaz de conexión, SATA, SAS o PCI Express. Además de la velocidad de lectura y escritura, hay otros factores a considerar al elegir un disco duro para su PC. Dos de estos factores son el TBW y el MTBF. El TBW o terabytes escritos se refiere a la cantidad de datos
datos que se pueden escribir en el disco antes de que falle. Es importante tener en cuenta el TBW al elegir un disco SSD, ya que los discos SSD tienen un número limitado de ciclos de escritura antes de que fallen. Los discos SSD más grandes suelen tener un TBW mayor que los discos más pequeños, y los discos SSD más caros a menudo tienen un TBW mayor que los discos más baratos. Es importante considerar el TBW al elegir un disco SD para garantizar que tenga una vida útil suficientemente larga para sus necesidades. El MTBF, o tiempo medio entre fallos, se refiere a la cantidad de tiempo que se espera que un disco funcione sin fallos antes de que falle. Es importante tener en cuenta el MTBF al elegir un disco para garantizar que tenga una vida útil suficientemente larga para sus necesidades. Los discos duros suelen tener un MTBF más bajo que los discos SSD, lo que significa que es más probable que fallen con el tiempo. Los discos SSD suelen tener un MTBF más alto, lo que significa que son más confiables y duraderos a largo plazo. Además de estos factores, la velocidad de un disco también puede afectar su durabilidad y confiabilidad, y los discos más rápidos suelen generar más calor y tener una mayor tasa de desgaste que los discos más lentos. Es importante considerar la velocidad de un disco en relación con su capacidad de enfriamiento y la capacidad de su sistema para administrar la temperatura del disco para garantizar una vida útil más larga y confiable. Conclusión. En conclusión, al considerar la compra de un nuevo disco para su PC, hay varias cosas importantes que debe tener en cuenta. La capacidad de almacenamiento es un factor crucial, ya que determinará cuántos archivos puede almacenar en su disco duro o SSD. Además, la velocidad de transferencia es importante para aquellos que necesiten transferir grandes cantidades de datos en poco tiempo. También es importante considerar la fiabilidad del disco, y aquí es donde entran en juego el MTBF y el TBW. Por otro lado, los discos M2 NVMe pueden ofrecer velocidades de transferencia extremadamente rápidas, pero es importante tener en cuenta que requieren una placa base compatible con el conector M2 NVMe, que su costo puede ser mayor que los discos duros y SSD tradicionales. En cuanto a los discos M2 SATA, son una buena opción para aquellos que buscan una actualización económica y fácil para sus sistemas, pero no ofrecen la misma velocidad de transferencia que los discos M2 NVMe. En última instancia, la elección del disco de modo para su PC dependerá de sus necesidades específicas. Es importante hacer su investigación y asegurarse de que el disco en el que está considerando sea compatible con su sistema, cumpla con sus requisitos de almacenamiento y velocidad. Con la información adecuada puede tomar una decisión informada y encontrar el disco adecuado que satisfaga sus necesidades de almacenamiento y rendimiento para su próxima compra. Espero que esta guía les haya ayudado a entender lo que necesitan saber antes de comprar un disco para su PC.